Si reaccionan 124 gramos de tetrafósforo con 210 gramos de dicloro, ¿cuál es el reactivo límite? Entonces nos dan la ecuación estequiométricamente balanceada y 4 opciones de respuesta. Entonces vamos a resolver este problema de reactivo límite por el método algebraico, que se basa, igual que con la estequiometría básica, en la segunda ley de Avogadro, que es aquella que relaciona el número de partículas con el número de Avogadro y la cantidad de sustancia en moles. En este caso, como las partículas en la ecuación química son todas moléculas, entonces vamos a emplear como unidad para la partícula la expresión molécula. Entonces, para poder convertir esta ley de Avogadro en una ecuación que nos permita determinar el reactivo límite, lo primero es realizar, igual que se hace con gases, dividir la ecuación definida para la sustancia 2 entre la misma ecuación definida para la sustancia 1, teniendo en cuenta que el número de Avogadro es una constante en ambas ecuaciones y por lo tanto se cancelará. El siguiente paso es dejar todas las cantidades de sustancia arriba y los coeficientes estequiométricos o cantidades de moléculas que intervienen en la ecuación abajo, de manera tal que todas las sustancias 1 queden a un lado y todas las sustancias 2 queden al otro lado. Es un procedimiento completamente análogo al que realizábamos cuando deducíamos las leyes de los gases. Ahora bien, como solo necesitamos determinar o identificar el reactivo límite, podemos dejar el proceso de deducción en este punto. Pero vale la pena aclarar que si nos pidieran calcular la cantidad de reactivo que sobró o faltó, esta ecuación tendría que modificarse otras veces para poder obtener la ecuación de trabajo. En cualquier caso, lo que obtenemos aquí es un ponderado entre la cantidad de sustancia en moles y la cantidad de moléculas que se consumen en la ecuación química balanceada. Y básicamente el razonamiento es muy sencillo. Aquel ponderado que sea más bajo con respecto a su recíproco va a ser el reactivo límite y el ponderado más grande va a ser el reactivo en exceso. Ahora bien, tenemos un problema a la hora de reemplazar, ya que no nos están dando las cantidades de sustancia en moles de la sustancia 1 y la sustancia 2. Nos están dando cantidades de sustancia en gramos y sus masas molares, lo cual implica que debemos hacer una conversión de gramos a moles. La ecuación de conversión de gramos a moles es de hecho la definición de la masa molar que sale directamente de las unidades de masa molar. La masa molar, que simbolizamos nominalmente como M mayúscula, va a ser igual a la masa de la sustancia en unidades de gramos, como indica su unidad, dividido la cantidad de sustancia definida en moles, como indica su unidad, para que la unidad completa de la masa molar sea gramos que multiplica, moles que divide. Lo único que resta es despejar la cantidad de sustancia en moles y pasar la masa molar a dividir. Esta fórmula nos dice que la cantidad de sustancia en moles se obtiene dividiendo la masa en gramos entre la masa molar. En este punto podemos decidir o procesar los datos de una ecuación a otra o unificarlas. Al unificarlas simplemente es reemplazar donde haya n por el cociente m mayúscula. Un detalle más antes de reemplazar numéricamente a la loca. Cuando dividimos la masa en gramos entre la masa molar, la unidad sobreviviente de manera implícita es moles de sustancia. Por lo tanto, cuando vayamos a reemplazar numéricamente, no vamos a reemplazar gramos sobre mol, sino que simplemente vamos a colocar al lado multiplicando mol de la sustancia que estamos analizando. La razón de eso es que necesitamos determinar la identidad de la sustancia para poder identificar fácilmente cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Ahora lo que resta es reemplazarlo. Vamos a decir que la sustancia 1 es el tetrafósforo y la sustancia 2 es el dicloro. Y procedemos a reemplazar. La masa en gramos de la sustancia 1 es 124, su masa molar es 124. Y luego reemplazamos la cantidad de partículas de la sustancia 1 involucradas en la reacción química. La ecuación de la reacción química me dice que hay una molécula de tetrafósforo involucrada. Por lo tanto, N mayúscula sub 1 va a ser igual a una molécula. Luego reemplazamos en la sustancia 2.
Su masa en gramos es de 210 y su masa molar es de 70. Y la cantidad de partículas involucradas en esta reacción química para la sustancia 2, que es dicloro, es de 6 moléculas de dicloro. Lo único que resta es completar la parte numérica. En la primera es fácil porque 124 entre 124 es igual a 1 mol por molécula de tetrafósforo. En la siguiente tenemos 210 entre 70, que va a ser igual a 21 dividido entre 7, que es igual a 3. Y 3 dividido entre 6 es igual a 1/2. La primera conclusión que obtenemos es que no son iguales, es decir, tenemos una desigualdad. Esta desigualdad implica que la mezcla en reacción no es estequiométrica y que va a haber un reactivo límite y un reactivo en exceso. La segunda cuestión, el valor con el ponderado más grande es el del tetrafósforo, por lo tanto él es el reactivo en exceso, y el ponderado más pequeño es el dicloro, por lo tanto él es el reactivo límite. Eso implica que todas las opciones de respuesta que me dicen que el tetrafósforo es el reactivo límite están mal. La otra conclusión importante es la siguiente. Cuando se realiza la reacción química, los valores ponderados se consumen uno a uno. Eso implica que se realiza una resta. 1 menos 1/2 es igual a 1/2. El 1/2 del dicloro se consume completamente y sobrevive 1/2 de tetrafósforo. En otras palabras, sobrevive la mitad de tetrafósforo. La opción que me indica que queda la mitad de tetrafósforo es la primera opción. Por lo tanto, esa es la opción correcta. Este problema en específico lo escogieron los del ICFES por una razón muy concreta, y es que el error que se tiende a cometer es a restar directamente la cantidad de sustancia 124 a 210. Si se hace eso, erróneamente se pensaría que el reactivo en exceso es el dicloro. Sin embargo, siempre debe tener en cuenta que en los reactivos límites no solo se debe tomar en cuenta la cantidad de sustancia, sino también que son importantes los coeficientes estequiométricos. Cosa que logramos a través de la deducción de la ecuación a través de la segunda ley de Avogadro.